el chi cuadrado y las diferentes, porque no hay un solo chi cuadrado, hay muchos. Ahora vamos a ver chi cuadrado simple, de tendencia o múltiple, son los más utilizados. Vamos a hablar de error alfa, error beta. Vamos a hablar de medidas de efecto, riesgo absoluto, riesgo relativo y trade-off, y todo con ejemplos, obviamente. Y lo que es el tamizaje diagnóstico, las pruebas de sensibilidad, especificidad, lo que es la curva ROC, la asociación de estas medidas que hablé recién, y valor predictivo positivo y negativo. Como ven, son bastante extensos los temas, así que bueno, ya se va poniendo un poco más complejo todo. Bien, para hablar de análisis de datos cuantitativos, lo que usamos es lo que es el test de chi cuadrado, ¿sí? Que lo que hace es, este análisis analiza las variables permitiendo determinar si existe una asociación estadística. ¿Bien? A diferencia de lo que habíamos visto en la clase pasada, en la comparación de medias, esto habla de asociación, ¿sí? Para eso utilizamos lo que es el chi cuadrado. Entonces, recordemos que las variables cualitativas, como lo vimos en la primera clase, pueden ser ordinales, que tienen un orden, ejemplo, la clase funcional, la insuficiencia renal de diferentes estadios, si bien a veces se expresan con números, pero hablan de un orden, por eso son ordinales. Y también tenemos variables cualitativas nominales que podían tener dos respuestas, si eran dicotómicas, diabético sí, diabético no, hipertenso sí, hipertenso no, infarto sí, infarto no, que son dos respuestas nada más, o policotómicas, que pueden ser muchas, que no tienen, no hay una relación entre sí, por ejemplo, el riesgo sanguíneo, estado civil, la raza, etc. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones como respuestas o tres o más, ¿sí? Las policotómicas. Bien, para analizar los datos cualitativos lo que usamos es lo que se llama una tabla de contingencia, ¿sí? Por un lado tenemos los factores de exposición, que pueden ser los pacientes fumadores o no fumadores, y en el otro tenemos la variable de asociación, o lo que tratamos de buscar para relacionar, que puede ser, en este caso, como vimos, variables dicotómicas o hombre-mujer, ¿sí? Lo importante de esto, de las tablas de contingencia, que partimos de un supuesto, que como habíamos hablado de la hipótesis nula en las medidas o la comparación de medidas en los datos cuantitativos, que el supuesto que partimos, que la hipótesis nula dice que las dos variables son independientes o no están asociadas. O sea, si yo lo primero que hago es comparar dos datos, cualidades, lo primero que pienso, si busco por ejemplo comparar un evento, por ejemplo infarto y diabetes, lo primero o la hipótesis nula es que no están asociados, o sea que no hay relación. Entonces, eso es lo que trata de evaluar los datos cualitativos y es la hipótesis nula de la cual partimos. Así como existía una que no había asociación o no había diferencia entre las medias, en lo que hablamos cuando comparamos cuantitativos, en esta se dice que no están asociados, son independientes estos valores, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula supone que las proporciones observadas se deben solo al azar, no hay diferencia estadísticamente significativa, o la hipótesis alternativa sostiene que no es debido al azar. Cuando hablamos de azar, hablamos de P no significativa, y cuando hablamos de probabilidad o diferencia, hablamos de una P menor a 0,5, que es el valor correcto. Entonces quiere decir que las proporciones observadas están en relación con las categorías de las variables comparadas, ¿sí? O hay relación o no hay. El supuesto es que no están asociadas, ¿sí? En la hipótesis nula no hay asociación. Si encontramos una P significativa o un valor menor a 0,5 como resultado, vamos a decir que esas variables, por ejemplo, comparando diabético con infarto, hay una asociación, ¿sí? Vamos a ver ejemplos ahora. Bien, el test estadístico que debemos aplicar para comparar lo observado versus lo esperado, que es el fundamento del chi cuadrado, va a depender principalmente del número total de sujetos de la muestra, o sea, de la cantidad de individuos o de casos o de variables que yo incluya, del número de categorías de cada variable y si estas variables están ordenadas o no. Ahora lo vamos a ir viendo con más detenimiento, ¿sí? Entonces vamos a determinar si dos variables dicotómicas, que pueden ser dicotómicas o más de tres, en este caso son dos porque es el primer ejemplo, si están estadísticamente asociadas o no, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien, ejemplo. Tenemos el evento, muerte sí, muerte no, y grupo. Tenemos un grupo con clase funcional 1, 2 y un grupo, el segundo grupo con clase funcional 3, 4. Bien, acá tenemos los valores. Esto obviamente lo vamos a sacar
de donde lo estemos analizando. ¿Sí? Estos son variables aleatorias y son ejemplos, ¿sí? Pero esto puede pasar en cualquier estudio que ustedes realizan o análisis, ¿sí? Por ejemplo, siempre se lo informamos así, ¿no? El número total de casos y el porcentaje a la derecha, ¿sí? Va así, número total y porcentaje. Y ahora vamos a ver específicamente si hay relación o no. Bien, el total de la muestra son 625 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de explicar? La incidencia de muerte del grupo 1, o qué es lo que nos preguntamos, ¿es significativamente menor a la del grupo 2? O sea, los pacientes con clase funcional 1 o 2, que por lo que yo estudié y sabemos, puede ser que tengan menos mortalidad que los que están en clase funcional 3 o 4, o estadio 3 o 4, pacientes con insuficiencia cardíaca, tienen, o sea, la incidencia de muerte es menor en el grupo 1 que en el grupo 2. Esa es la hipótesis o la pregunta que yo me planteo, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la clase funcional se asocia a mortalidad, es un factor de riesgo, ¿sí? Acuérdense que le damos factores de exposición que pueden perjudicar o ser de riesgo o beneficiarnos, ¿sí? Depende del resultado que tengamos, también va a depender de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Calcula los porcentajes de sujetos o casos esperados por azar en cada celda y los compara con los obtenidos en el estudio. O sea, se basa en lo que dijimos, en lo que es el concepto de lo observado versus lo observado en el estudio versus lo esperado. Para calcular lo esperado es para lo que se usa la tabla de contingencia. Entonces siempre esto, acuérdense, entonces tenemos la variable, si no, el grupo 1, grupo 2 y siempre está este orden, lo que se llama el valor que vamos a encontrar en este casillero se denomina A, B, C y D, ¿sí? Siempre tiene esa disposición y ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Bien, bien, entonces ¿cómo lo calcula? Para cada celda lo que hace es, el concepto, lo que hace el T de chi cuadrado para que sea válido debe cumplir con una regla. Ahora vemos esto en un ejemplo. Que el 80% de las celdas deben tener el valor esperado mayor o igual a 5. Si no, hay que usar otra corrección que la vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para cada celda, por ejemplo, la celda A, lo que hace es calcular el valor esperado. Entonces, suma A más B, suma lo que es el valor de A más el valor de B, o sea, sería la incidencia de muerte en los ambos grupos, ¿sí? O sea, A es A más B por A más C sobre el total de la muerte, ¿ves? Y eso lo hace con cada celda, o sea, calcula el valor que yo tengo esperado por cada celda, y eso lo va a través de lo que es la fórmula que está acá, que es el chi cuadrado, es la sumatoria de lo observado. Esto, no se estresen, hay forma de calcularlo, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero esto, ahora van a ver la fórmula, es larga, o sea, el valor de chi cuadrado llega después de mucha cuenta. Lo importante es que el chi cuadrado es la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado, ¿sí? Los sujetos esperados. Entonces lo que hace, utiliza los valores observados y esperados en cada celda, siempre hablamos de una tabla de contingencia de 2×2, puede ser más a veces, y ahí obviamente se complica, ¿no? Y luego lo suma para obtener el valor de cada celda. Entonces, entonces todo esto que vimos es esto en realidad. O sea, la sumatoria del valor que yo tengo. Vamos a la celda A, si recuerdan, 94. Acá está, 94 pacientes, ¿sí? Para la celda A, dividido el total que era 126. Entonces me da 112 el valor que calculó por chi cuadrado que nos va a dar, entonces sería 94 menos lo observado 94 menos lo esperado elevado al cuadrado sobre lo esperado, ¿sí? Y eso lo hace para cada celda, y como es sumatoria me da un valor de todo eso, ¿sí? Que es 4. Ese valor que yo obtengo de chi cuadrado lo voy a buscar a la tabla, a una tabla que ya está antes calculada. Y para que tengan el concepto de cuando el valor de chi cuadrado es mayor de 3.9 o 4 para redondear, quiere decir que la P es significativa, ¿sí? Si el valor de chi cuadrado me da menos de 4, 3 por ejemplo, no hay asociación o no hay relación, entonces el valor de P va a ser no significativo. Esto es importante, siempre que observen, obviamente que a mayor valor, mayor va a ser el valor de P. Si yo tengo un chi cuadrado de 12, la P va a ser menor a 0,001. Por ejemplo, ¿sí?
Esto lo que calcula el programa estadístico es todo esto, o lo podemos hacer en forma manual. Estos son ejemplos sencillos, con números chiquitos, pero imagínense un estudio de grandes dimensiones, con muchos valores, o chi de tendencia, o múltiple, la verdad que se pone un poco pesado hacer todo ese análisis matemático. Se hace, pero bueno, es lo que los programas utilizan para calcularlo. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? Concluimos con este valor de P que encontramos, ¿no? Todo esto que hicimos del ejemplo dio un valor de 4 y la P es esta. ¿Qué quiere decir entonces? Concluimos que la clase funcional 3, 4, o sea el grupo 2 es un factor de riesgo para mortalidad. Entonces la incidencia de muerte en este grupo es estadísticamente diferente a la incidencia de muerte del grupo clase 1, 2. ¿Se entiende? Si el resultado del chi cuadrado que sacamos, más allá del valor que encontramos en este, fuera no significativo o mayor a 0,05, diríamos que no hay asociación entre la clase funcional o la disnea de la clase funcional y la mortalidad. ¿Se entiende? Lo que buscamos es asociación entre variables, partiendo de la hipótesis nula que no la hay. Entonces, ¿cuál es el punto de corte del valor de chi? 4. Para ser más el 4, 3,9 en realidad, pero con 4 de valor de corte ya la P es menor a 0,05. En este caso un poquito menos porque el valor es más alto, ¿sí? Lo que hace el programa te da el valor de chi cuadrado y la P, pero la P la saca de una tabla que para cada valor de chi cuadrado da una P significativa. Eso lo hace automático. También están las tablas, por supuesto. Y tengo una consulta cuando hablas de que el valor tiene que ser mayor a 5 en cada celda. Ahora lo vemos, sí. Ah. Sí. Hay que usar una corrección que se llama de Fisher. Bien. Esto es lo que les decía. O sea, esto, presta atención, cuando la muestra tiene pocos sujetos, alguna de las celdas quedan con pocos casos, en este caso había un número considerable, pero eran 94, el total de la muestra era 600, pero hay veces que van a tener, por ejemplo, no sé, en tu caso, si tenés son 40 pacientes, son muy poquitos, si vos tenés que calcular un chi cuadrado, pierde un poco de valor eso porque la población es muy reducida, entonces el valor de P es muy pequeño. Entonces, para corregir este problema, se introduce una fórmula que es la corrección por continuidad de Scheites. ¿Qué quiere decir? A veces el programa te tira el valor de chi cuadrado y la corrección de Scheites. Entonces, cuando ustedes vean que hay diferencia entre esos dos, lo más conveniente es siempre usar esta. A veces una te puede dar por chi cuadrado común una diferencia, una P menor a 0,5 y la corrección no, lo que corresponde es que usemos esta, ¿sí? Y otra cuando el valor esperado en cada celda es menor a 5, en este caso no nos dio ninguno. ¿Ve? El valor esperado es este, el cálculo de todo esto es el valor esperado es esto, 102, 24, 403, 96, ninguno menor a 5, perdón. Entonces cuando ese valor sea menor a 5, lo que tenemos que hacer, en realidad no lo hacemos nosotros, lo calcula la máquina, a través de la corrección del chi cuadrado, que hace el test de extracto de Fisher. O sea, cuando tenga menos del valor esperado que te da de 5, ahí se usa Fisher. A veces también, el programa te tira el chi cuadrado, la corrección de Scheites y el Fisher. O van a ver que tira a veces más incluso. O sea, cuando vean que tienen menos de 5, se usa Fisher. Y a veces por Fisher da significativo y por chi cuadrado no, o a la inversa. Entonces nosotros podemos estar concluyendo que hay asociación entre dos variables cuando realmente no la hay, porque estamos aplicando el test, pero estamos informando mal el valor de chi cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Cuando hay diferencia entre los valores entre Scheites y el chi, lo que corresponde es usar la continuidad de Scheites, y cuando es menor a 5 usar el Fisher. ¿Sí? Bien, entonces lo que vimos, este chi cuadrado para dos variables dicotómicas, pero que están apareadas, por ejemplo, casos y controles, ¿sí? Pero ahora también hay otro tipo de chi cuadrado. Ese sería el ejemplo de un chi cuadrado simple, pero también está para análisis de tabla R o C, que combina lo que son las variables combinadas, dicotómicas versus ordinales, o nominales versus ordinales, ¿sí? O pueden ser dos o más. Y tenemos otro chi cuadrado, ahora lo vamos a ver en resumen, que es el chi cuadrado de trend o de tendencia. Este último caso lo que hace es comparar porcentaje que vemos de una variable dicotómica versus una o varias ordinales. A ver si ya terminé. Para concluir con chi cuadrado, entonces tenemos tres tipos de chi cuadrado. Para que les sea fácil, chi cuadrado trend o de tendencia siempre lo usamos cuando hay variables
3 o más variables ordinales. Por ejemplo, si en el ejemplo primero nosotros hubiéramos evaluado mortalidad sí, mortalidad no, y hubiéramos puesto clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3 y 4, lo que corresponde, como son más de 3 variables, es usar el chi de tendencia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto es importante. Si hay 2 variables, nada, usamos el chi cuadrado o la tabla 2×2, tabla de contingencia, o el chi cuadrado simple. ¿Bien? Y cuando ya involucra 3 o más variables, pero que no son ordinales, o sea, yo pongo hombres y mujeres, color de ojo, marrón, azul y celeste, no tienen ningún orden, y yo los comparo, ahí lo que uso es el chi cuadrado múltiple, ¿sí? O sea, tenemos básicamente resumido y más, pero los que más utilizamos son estos: chi cuadrado simple, chi cuadrado múltiple, que no involucra variables ordinales, y el chi cuadrado de tendencia, que lo que sí habla de un orden, una tendencia a, cuando hablamos de valores que tienen un orden, variables ordinales, y siempre tiene que ser 2 o más. ¿Está bien? ¿Está entendido eso? Bueno, vamos a hablar del concepto de error alfa y error beta. Esto es algo que lo que hace, la importancia de esto es el valor de P que utilizamos en un estudio para decidir si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Se denomina el nivel de significancia o valor alfa, lo que estuvimos charlando. Esto habla más bien de los valores cuantitativos, es más relacionado con la clase anterior, pero quedó ahí en el medio y lo teníamos que introducir. Entonces, lo que sí tenemos que tener como concepto es que ninguna prueba es perfecta y pueden cometerse errores, ¿sí? Entonces vamos a ver que se conocen 2 tipos de errores: el error tipo 1 o error alfa, o el tipo 2 o error beta, ¿sí? Los 2 errores tienen importante implicancia no solo en la validez del resultado hallado, sino también en el cálculo de la muestra. Como vamos a ver, el error beta se usa para calcular el poder estadístico. 1 menos el error beta es lo que calcula el poder. O muchas veces habrán visto que los estudios para lo que es el diseño tienen que tener un poder para lograr una significancia que es el objetivo, la hipótesis buscada por el trabajo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, comparamos una droga con la otra y creemos que necesitamos un nivel mínimo de diferencia entre esas 2 variables, buscamos lo que se llama el poder estadístico, o para que la curva o la diferencia sea estadísticamente significativa y beneficie a uno u otro tratamiento. Ahora hablamos bien de los errores. Bueno, entonces, en estadística, en la terminología de estadística, hablamos o se denomina error alfa tipo 1 al falso rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí? Lo repetimos: falso rechazo de la hipótesis nula. Cuando rechazamos la hipótesis nula, ¿qué decimos? Que hay una P menor a 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo hago un falso, entonces me estoy equivocando, entonces estoy rechazando la hipótesis nula, cuando verdaderamente no hay diferencia. Yo estoy diciendo que comparando 2 medias, yo digo que hay una diferencia, o que una diferencia estadísticamente significativa, o un valor de P menor a 0,5, cuando verdaderamente no lo hay, ¿sí? Ese es el error alfa. Entonces el error tipo 1 es la probabilidad de detectar una falsa asociación, ¿sí? ¿Se entiende? Ejemplo. En el caso de usar una prueba de comparación de medias, cometemos el error tipo 1 cuando, siendo la hipótesis nula cierta, que no hay diferencia entre las medias, hipótesis nula no hay diferencia, se debe del azar, concluimos que hay que rechazarla y aceptar la hipótesis alternativa, o sea, que hay diferencia entre las medias. Entonces eso se llama error alfa, ¿sí? Entonces, desde 100 veces que realicemos la comparación, 5% podemos haber equivocado. Esto es lo que hablamos también, lo de intervalo de confianza, el 95%. Pero con concepto de error alfa decimos que hay una falsa asociación, o que el resultado da significativo, una P menor a 0,05, cuando en realidad no hay asociación entre las variables que estamos comparando, ¿sí? Y el error beta, como les dije, es que lo que se usa para el poder estadístico, es la falsa asociación de no diferencia cuando realmente la hay. Vamos de nuevo: falsa aceptación de no diferencia. Yo digo que no hay diferencia entre 2 variables,
que mi resultado es no significativo cuando verdaderamente hay diferencia entre las dos variables que comparamos, ¿sí? Error beta. Entonces esto es crítico, ya que el interés del investigador es tener una alta probabilidad de detectar una diferencia. Esta diferencia es la que buscamos inicialmente cuando planteamos los trabajos en hipótesis. Entonces esta probabilidad se denomina poder estadístico y es la inversa del error beta. El poder del estudio para detectar esa verdadera diferencia es 1 menos el error beta. Si yo tengo un error beta de 20%, el poder estadístico es de 80%, que es lo que generalmente se usa en los trabajos grandes, aleatorizados, ¿sí? De eso es cuando ustedes van a ver con un poder estadístico de 80%. Lo que hace es calcular esto, los programas lo calculan, cuánto es el valor necesario o el valor de P necesario para que haya una diferencia entre las variables que yo comparo. Entonces de ahí sale lo que se llama el poder estadístico. ¿Bien? Bien, y esto es para resumir lo que son el error tipo 1, que lo que dijimos es consideramos un falso positivo, que es un falso rechazo de la hipótesis nula, o sería el error tipo 1. Y tenemos el error tipo 2, sería un falso negativo, que sería una aceptación falsa. Es el error donde yo me puedo equivocar, que se llama el error tipo 2 o el error tipo beta, que lo usamos como poder estadístico. Bueno, seguimos un poquito más, ¿te parece? ¿Seguimos? Bien, vamos a hablar de medidas de efecto. Si quiere pasar un momento y después hacemos un poquito de descanso. Medidas de efecto. Para hablar de esto vamos a hablar de los conceptos de riesgo absoluto y de riesgo relativo. El riesgo absoluto es la incidencia acumulativa de un evento en una población, o sea, son el número de nuevos eventos en la población que yo tengo en estudio, ¿sí? O sea, puedo identificar la magnitud del riesgo de sufrir un evento en un grupo de personas con exposición a un factor de exposición, ¿sí? Y el riesgo relativo es el riesgo absoluto o el riesgo del grupo de los expuestos sobre el riesgo de los no expuestos, y acá faltó multiplicado por 100, ¿sí? Entonces determina si existe asociación entre un factor de exposición y un evento, o bien hay un aumento o disminución del riesgo de sufrir un evento en el grupo expuesto, y determina la fuerza de asociación. Entonces eso se llama, lo que compara es el riesgo absoluto del grupo expuesto a una droga, por ejemplo, como vamos a ver en el ejemplo ahora, contra el riesgo absoluto del grupo no expuesto, ¿sí? Eso sería el riesgo relativo. Y vamos a los ejemplos. Volvemos a la tabla. Por ejemplo, vamos a hablar de un factor de exposición. Por ejemplo, este es un estudio de intervención donde le damos una droga al paciente. Digamos que en este caso va a ser una droga que, por ejemplo, le da, lo que vamos a evaluar si los pacientes con esta droga tienen más o menos fractura vertebral. En este caso la droga podemos decir que sea qué sé yo, calcio, no sé. Y placebo, ¿sí? Una no le damos nada, otro le damos una droga que teóricamente lo que buscamos es el beneficio, o sea que reduzca la fractura vertebral, ¿sí? Entonces por un lado tenemos fractura vertebral sí, la casilla A, la casilla B, la C y la D, y la fractura vertebral es total. ¿Cómo sacamos el riesgo absoluto? Entonces, el riesgo absoluto es la incidencia de fractura vertebral en los expuestos. Bueno, esto al cabo de 5 años de seguimiento es en el ejemplo, ¿no? Que es 6,9. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Es la casilla A, los que se fracturaron, ¿sí? 189 sobre la sumatoria, el total. Esto, si haces 189 dividido 2545 te va 6,9. O sea, del total de los pacientes que recibieron la droga, los que se fracturaron en el seguimiento son estos, nada más, el otro no se fracturó. Entonces el riesgo absoluto o la incidencia de los que se fracturaron son estos. Este número, ¿sí? ¿Se entiende? A sobre el total de los que recibieron la droga, que me da 6,9. Y eso es el riesgo absoluto de los pacientes que recibieron la droga, y después tenemos el riesgo absoluto de los pacientes que no recibieron nada, que también se fracturaron. Entonces tenemos, perdón, los que no se fracturaron, nos interesa acá. Entonces sería C, que lo que sí fracturaron, 262 dividido el total, ¿sí? C más D, esto más esto te da esto,
Entonces el riesgo absoluto es 9.5. A priori, los que recibieron la droga tuvieron menor incidencia de fractura, ¿no? 6.9 versus 9.5. Entonces, ¿cómo calculamos el riesgo relativo? Dijimos que era la relación o la división, o sea, es 6.9%, que es la incidencia de fractura en el grupo que recibió la droga versus lo que recibió el placebo, 9.5. Entonces el riesgo relativo es esta diferencia, 0.72, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo expuesto a la droga tuvo 0.72 veces menos probabilidad, ¿sí?, de sufrir una fractura vertebral que el grupo no expuesto a la droga o los que recibieron placebo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Riesgo absoluto, incidencia y la relación entre el riesgo absoluto de los dos grupos expuesto y no expuesto me da el riesgo relativo, ¿sí?, que es la probabilidad que yo tengo en este caso, que beneficia, pero esto puede estar al revés, puede ser al revés, que tenga menos. Y ahora vamos a ver, depende del valor que encontremos, si va en menos de 1, más de 1 o 1, el riesgo, si lo beneficia, lo perjudica. Y al sacar el chip del cuadro de contingencia, si ahí te da el valor si esa diferencia es significativa o no. Claro, sí, también te lo calcula, sí. Ahora lo vamos a ver. Porque puede ser que haya dado 0.72 pero que no sea significativo. Claro, sí, ahora vamos a ver por eso. Bien. Sí, porque lo que vamos a decir está bien, sí. Entonces, es importante, si el riesgo relativo es menor a 1, 0.72 nos dio a nosotros, ¿sí?, entonces el grupo expuesto a la droga tiene un riesgo absoluto menor que el grupo no expuesto. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver. Si estos valores, entonces, resumiendo, para calcular el riesgo relativo, recuerden que hablamos de estudios prospectivos, de corte o experimentales. Primero se debe calcular la incidencia o el riesgo absoluto de la enfermedad del grupo expuesto y los no expuestos. Entonces luego debemos calcular el cociente o el riesgo relativo, la incidencia en expuestos a la droga o a lo que sea del estudio y la incidencia de los no expuestos. Entonces, si el riesgo relativo es igual a 1, el riesgo en expuesto es igual a los no expuestos, ¿sí? Entonces no hay una asociación. Si yo le doy, pensémoslo, si yo le doy una droga para bajar la cantidad de fracturas de vértebra y le doy un placebo, los dos tienen el mismo resultado, ¿que la droga me benefició o no? No, me benefició, no. O sea, si siguen fracturando igual, no hay asociación. Pero si el riesgo relativo es menor a 1, el riesgo en expuestos es menor a los no expuestos. Entonces hay asociación. Y esto es lo que vos decías también, Nicolás, si el intervalo de confianza en el 25 no contiene valor de 1. Al repetir el estudio, lo calcula la máquina, el programa, nos da el intervalo de confianza. Si por ejemplo en el resultado anterior teníamos 0.72 entre un intervalo de confianza, que va a depender del tamaño de la muestra y todo lo que aprendimos, es que si por ejemplo me da entre 0.6 y 1.1, pasa el 1. Entonces, comparado con otro, lo más probable es que la diferencia haya una tendencia a beneficio, como se ve en algún estudio, o que concluye que hay tendencia a beneficio, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, pierde un poco poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que mi estudio no sirve? No. Que hay una asociación, que hay una tendencia a que mejore, pero que hasta en la población, en el estudio que yo hice, no encontré diferencia. Hay que seguir buscando. ¿Sí? Porque al repetir en algún momento de esa prueba, podemos caer en el 1. Claro, si vos te caes en el 1, entonces se debe al azar. No quiere decir que, entonces, si en cambio fuera el ejemplo 0.72 entre 0, intervalo de confianza, 95, entre 0.6 y 0.8, no toca el 1. Entonces la diferencia comparado con el otro es estadísticamente significativa, entonces hay beneficio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y si el riesgo relativo es mayor a 1, ¿qué quiere decir esto? Que el riesgo en expuestos es mayor a los no expuestos, entonces hay asociación sin intervalo de confianza, no contiene el 1. Entonces el factor de exposición es un factor de riesgo para el evento, ¿sí? Si mi resultado de la comparación de riesgo relativo, en este nos dio 0.72, pero si me hubiera dado 1.1, o si yo comparara una droga que yo creo que va a ser mejor contra otra que ya está aprobada y conocida. Yo, por ejemplo, quiero, no sé, una le doy calcio y la otra le doy una droga nueva que salió, porque la hipótesis es que va a bajar el riesgo de fractura. Pero si mi resultado es mayor a 1,
y no contiene el 1, la diferencia es significativa, entonces el factor de exposición es un factor de riesgo para el evento, o en este caso no sería un riesgo, sino la verdad que no se asocia a menor disminución de fractura según la hipótesis que yo me planteé. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Va bien? Bien, hablamos de riesgo absoluto, riesgo relativo, y tiene otro concepto importante que es la reducción del riesgo relativo, que es una medida de efecto que se reporta habitualmente en los trabajos, en los estudios experimentales y generalmente en los estudios aleatorizados, que es la reducción del riesgo relativo. ¿Cómo se calcula? El riesgo relativo de la droga versus el placebo, yendo al ejemplo que hicimos previamente, fue de 0,72, ¿no? El intervalo de confianza, como les dije, mira, 0,61 y 0,87. ¿Qué quiere decir? Que al repetir la muestra yo tengo los dos intervalos de confianza, el 95% de las veces, o si yo de 100 veces que repito el estudio, 95 veces me va a dar en un intervalo entre 0,61 y 0,87, ¿sí? Es lo que charlamos en la clase anterior, el intervalo de confianza 95. Si está por fuera, la diferencia es no significativa. Entonces, en el grupo expuesto, o sea, tuvo una menor incidencia de fractura, como dije, por lo tanto, menor riesgo. Como el intervalo no contiene 1, se puede decir que no hay asociación y que la droga es protectora. Si yo le doy calcio, por ejemplo, y tengo menos fractura y mi resultado no contiene 1, en asociación con la otra droga, quiere decir que es protector y el resultado va a ser estadísticamente significativo. Entonces, ¿cómo es la reducción del riesgo relativo? Es 1 menos 0,72, el resultado del riesgo relativo, que es 0,28. Y este 0,28 es igual a decir que el 100% de la muestra menos el 72%, o 0,72 que me dio, es el 28%. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el riesgo relativo menos 1, o sea, como el 100%, decimos que la droga redujo el riesgo relativo un 28%, ¿sí? Comparado la droga con el placebo, se redujo un 28%. Esto es fácil porque es el resultado que me dio es 0,72, a llegar a 100 es 0,28 y termina siendo el 28%, ¿sí? No es algo difícil de calcular. Después tenemos otro que es el número necesario de pacientes a tratar, o sea, ¿cuántos pacientes hay que tratar para evitar el evento? ¿Cuántos pacientes yo le tengo que dar la droga, por ejemplo, en este caso calcio, para evitar una fractura vertebral? Entonces, ejemplo, si la droga tuvo una incidencia de fractura de 6,9 y el placebo tuvo 9,5, yendo al ejemplo anterior, la diferencia absoluta, ¿cuánto es? 9,5 menos 2,9 es 2,6%, ¿sí? Entonces el número necesario de tratar es la inversa de la diferencia absoluta de los riesgos, la inversa de la diferencia absoluta de los riesgos multiplicado por 100. 1 dividido 2,6, la diferencia absoluta, me da 0,38, multiplicado por 100 me da 38. ¿Qué quiere decir? Que en este caso decimos que es necesario tratar a 38 pacientes con la droga por el mismo periodo de tiempo, ¿no?, que fueran tratados. Eso es algo importante, siempre reproducir los estudios lo más posible para que tengan el beneficio, ¿no? Puede tener un seguimiento y todo. Entonces, es necesario tratar a 38 pacientes por el mismo periodo de tiempo en los que fueron tratados durante el estudio y en la misma dosis, ¿sí? ¿Se entiende eso? Riesgo relativo, no, riesgo absoluto, riesgo relativo, reducción del riesgo relativo y número necesario de pacientes a tratar, o NT, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quieren que hagamos un ratito o seguimos? Queda todavía, ¿Seguimos? Bueno. Bien, otro radio. Entonces, ¿cuándo utilizamos radio? Entonces, es la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede definirse como el cociente del número de veces que el evento puede ocurrir versus el número de veces que el evento no puede ocurrir. Y ahora vamos a ver la forma y cómo calculamos. Entonces, permite calcular si existe un exceso o una reducción del riesgo y asociación entre dos variables, ¿sí? Supongamos que un sujeto tiene una probabilidad de no tener fractura de vértebra de 90,5%, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de tenerla, ¿cuánto es? 9,5.
Entonces esto es igual a 1 menos la P, o 100 menos 90, que me da 9.5. Por lo tanto, el odd, que no es lo mismo que el odd radio, que ahora lo vamos a ver, de tener la fractura de vértebra es la siguiente: 9.5, o sea, la posibilidad de fractura en el grupo versus la posibilidad de no fractura. Entonces, la posibilidad de fractura, ¿cuánto es? Dijimos 9.5 sobre 90.5, que es la posibilidad de no fractura, eso me da 0,10. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de no tener fractura es de 90.5 y la posibilidad de tenerla es de 0,10. Ahora vamos a ver, esto es sencillo, no se utiliza tanto el odd, pero sí el odd radio, que es el más conocido. Entonces, odd radio, entonces dijimos en la clase E, en la segunda clase, que lo usamos para los estudios principalmente de casos y controles donde no teníamos incidencia y los pacientes que incluíamos ya eran casos o estaban enfermos contra sano. Entonces acá comparamos el odd radio. En cambio, el riesgo absoluto sí lo usamos para estudios de grandes dimensiones o estudios transversales, pero no en los casos en control. Lo más, la medida de asociación, el efecto que usamos en este tipo de estudios de casos y control, sí, el odd radio, que es lo más correcto. Entonces, en estudios transversales y casos y controles no disponemos de datos de incidencia, como les dije. Por lo tanto, no podemos calcular riesgo relativo, porque no hay una incidencia de eventos, ¿sí? O sea, incluimos casos que ya tienen la enfermedad y controles que no la tienen. No es que vamos a buscar eventos en el seguimiento, sino que estamos viendo, ya está, la enfermedad ya está instalada, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos es cuál es la proporción de casos expuestos al factor de exposición, cuál es la proporción de los casos expuestos al factor. Entonces, para eso vemos una tabla, ¿sí? Volviendo al ejemplo anterior, tenemos los expuestos a la droga y los no expuestos al placebo, y tenemos los casos, los pacientes que tuvieron fractura vertebral y los controles que no tuvieron fractura, ¿sí? Esto es igual al anterior. Entonces, lo que yo me pregunto es cuál es la posibilidad de que un caso fuera expuesto a lo que respondemos calculando el radio, la posibilidad de que un caso fuera expuesto, ¿sí? Entonces calculamos la posibilidad o el odd en el grupo expuesto y en el no expuesto. Para eso viene el cálculo del radio, que es un poco más complejo. Entonces lo que sacamos es la posibilidad o el odd de que un caso no haya sido expuesto, comparado, por ejemplo, o sea, lo que agarramos son los pacientes expuestos, bien, y los no expuestos. Entonces calculamos los que se fracturaron y no se fracturaron. Entonces tenemos el odd de esta diferencia, A sobre C y B sobre D, ¿sí? Lo que hace es calcular para el grupo control la proporción de expuestos, que lo que hace es calcular el B, el total de los pacientes que se fracturaron, sobre el total de los que no, ¿se entiende? O sobre el total en realidad de toda la población. Entonces, lo que hace es calcular el loss de los pacientes expuestos y no expuestos. Entonces lo que calcula es el cociente, entonces, de los odd de los casos, ¿sí? De los casos, los que se fracturaron, y el odd de los pacientes que no se fracturaron o los controles, ¿sí? Dicho en otras palabras, el odd radio también se puede definir como el cociente de los productos cruzados. Como comparamos A sobre B y B sobre C, lo mismo que decir A por D o B por C, ¿sí? A por D y B por C. No se enrollen con esto, pero este es el fundamento matemático de los radios, que lo calcula también los programas, ¿no? Bien, entonces, para ir al ejemplo, tenemos pacientes con fracturas, y los pacientes expuestos o que recibieron la droga que creemos que tiene un beneficio, y los no expuestos, que tenemos entonces los pacientes con caso de fractura y no fractura, ¿sí? El total de la población. Entonces, ¿cómo podemos saber si el factor de exposición está relacionado con la enfermedad? Entonces calculamos el odd radio, o como dijimos, cociente del cruzado. Entonces calcula 189, el casilla A, por 2482, la D, ¿sí? A por D, y calcula B por C y me da el resultado. Si esto lo divide, dijimos entonces que era el odd, o la posibilidad del evento en los expuestos, o en realidad los casos, perdón, es la posibilidad del evento en los casos comparado con la posibilidad de los pacientes sin fractura en los controles, ¿sí? Entonces esa diferencia me da 0,7, ¿sí?
0,70 con su respectivo intervalo de confianza. Al igual que lo que es el riesgo relativo y el riesgo absoluto, siempre están los resultados alrededor del 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿cómo sabemos basado en el ¿Podemos hablar un segundo al otro? Sí. Acá sería entonces, ¿cómo podemos saber si el factor de exposición está relacionado con la enfermedad? El factor de exposición acá sería la droga. Claro. Está relacionado con la enfermedad, que sería la fractura. Exactamente. Acá Entonces, sería el factor de exposición sería la droga. O sea que el otro radio te daría la relación entre que la droga, o sea que tomar Sí, la sí. droga está relacionado con la fractura. Sí, si existe Claro. asociación o no. Si menos de 1 es protectivo, Claro. más de 1 es... Bueno, esta es la diferencia Exacto. con el riesgo. No, que el riesgo relativo lo usamos Con con un incidencia. determinado, con incidencia. Y en Esto los se llama casos de controles prevalencia. no podés calcular incidencia. En la segunda clase vimos que en los casos y controles no se puede calcular ni incidencia ni prevalencia. Por eso la medida de efecto que calculamos es el odds radio. Por eso lo más correcto cuando vos hagas un estudio de casos y control, lo que informe sea el odds radio. Se puede informar otro estudio, pero lo más correcto es que se haga en los casos y controles. Esto Por sería de eso, prevalencia. claro, por eso los otros estudios sí podemos usar el riesgo relativo, el riesgo absoluto, porque habla de incidencia. Y en los casos y controles no tenemos nuevos casos, ¿se entiende? Porque ya están incluidos en la población, ya están enfermos o controles y pacientes, casos y controles. Paciente enfermo, paciente sano. ¿Sí? Entonces, no hay incidencia. Esto es cuando agarras el archivo de todas las historias clínicas de forma retrospectiva y sacar la prevalencia. Claro, sí, sí. Y el otro sería empezar a evaluar la incidencia. asociación en casos nuevos. Claro, sí. De forma más prospectiva, ¿no? Sí, sí. En realidad cuando vos usás casos retrospectivos podés calcular el riesgo absoluto porque en realidad si tenés un seguimiento por ahí en el tiempo o por ejemplo vos agarraste la historia clínica y lo estás siguiendo por consultorio y hay un cierto seguimiento. Claro, pero ahí lo estás siguiendo para adelante. Claro, siempre cuando hablamos de incidencia es que tiene que ser longitudinal, tiene que tener un seguimiento cuando eso hablamos de incidencia, ¿sí? Esto es parecido al anterior pero con otro nombre, ¿sí? Y tiene otro tipo de cálculo, pero la finalidad es la misma. Entonces, ¿cómo sabemos, basado en el valor del odds radio que obtuvimos, si la exposición está asociada a la enfermedad? Igual que el anterior, si el odds radio es 1, ¿qué quiere decir? Que no contribuyó a producir una enfermedad. Entonces, esta situación concluiríamos que el factor de exposición, en este caso sería la droga que le dimos al paciente, es igual en los casos y en los controles, o sea, no contribuyó a producir la enfermedad. Yo no puedo decir que la droga lo benefició o que lo perjudicó, que tuvo mayor enfermedad, o en este caso fractura, ¿sí? ¿Se entiende? Si el odds radio es mayor a 1 y su intervalo de confianza no contiene el valor de 1, como dijimos, respectivamente al intervalo de confianza 95, el odds de los casos es mayor a lo de los controles, por lo tanto concluimos que el factor de exposición contribuyó a producir la enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende? Estamos hablando de un factor protector acá, pero eso se puede invertir. Si yo, por ejemplo, no sé, pacientes que consumen alcohol y no consumen alcohol, ¿sí? Los casos, por ejemplo, y sería, no sé, desarrollo de cirrosis o no, los expuestos serían los pacientes que toman alcohol. Lo más probable es que el odds radio sea mayor a 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre decimos que si el odds radio es menor a 1, el factor o lo que está asociado o expuesto lo beneficia. Y si es al revés o es mayor de 1, lo perjudica. ¿Sí? Si es menor a 1 y su intervalo de confianza no contiene el 1, el odds radio de los casos es menor al de los controles, por lo tanto concluimos que el factor de exposición está relacionado positivamente con la enfermedad en un 25% de certeza. Y no hay posibilidad que por azar el odds fueran iguales, ¿sí? Entonces, si el intervalo de confianza es 95, dijimos que contenga el valor de 1, significa que hay alguna posibilidad, como dijimos, si repetimos el estudio, que pueda caer en 1 y que no encontremos diferencia. Entonces no es para toda la población, entonces eso me va a dar una P no significativa, ¿sí? Son conceptos que hay que ir procesando. Bueno, acá lo que me preguntabas, ¿cuándo el odds radio puede utilizarse en lugar del riesgo relativo? En los casos y controles no es posible utilizar el riesgo relativo porque no nos basamos, por lo tanto nos basamos en el cálculo de odds radio porque no tenemos incidencia. ¿Se entiende? Entonces el odds radio obtenido puede ser una buena aproximación al riesgo relativo. No son dos cosas diferentes, se pueden usar, pero lo más correcto es usarlo en los casos y controles. Sí cumple 3 de los siguientes, o sea, si el valor obtenido de odds radio puede ser una buena aproximación al riesgo relativo, bien,
si cumple las siguientes condiciones. Cuando los casos son representativos con respecto a la historia del factor de exposición, cuando los controles son representativos también con respecto a la historia del factor de exposición, y cuando la enfermedad, el estudio es infrecuente, ¿sí? Si tenemos una alta incidencia no sirve, porque la realidad estaríamos hablando, sería mejor usar el riesgo relativo, ¿sí? ¿Se entiende? Riesgo relativo, hablamos de incidencia, hablamos de estudios prospectivos o longitudinales, con seguimiento, ¿sí? Vemos eventos en el seguimiento. Yo incluí pacientes con fibrilación auricular sí, fibrilación auricular no, y seguimiento al alta de la unidad coronaria a ver si encontramos eventos, no sé, muerte, insuficiencia cardíaca. Entonces, seguimiento, ahí hablamos de incidencia, nuevos eventos, ¿sí? Bien, entonces los radios es útil cuando la medida de asociación, tanto en estudios de corte como en los casos sin controles, ¿sí? También se puede usar en los cortes, pero lo más correcto son en casos sin controles, ¿sí? Y en los cortes el riesgo relativo pueden calcularse también directamente, o sea, ambos se pueden calcular, pero lo más correcto es usar en casos sin controles el otro radio, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo. No puede calcularse, por lo tanto, los radios como una medida de asociación es un buen estimador de riesgo relativo cuando la enfermedad es frecuente. Entonces, tanto el riesgo relativo como el otro radio lo que informan es acerca de la posibilidad o probabilidad de que un sujeto expuesto desarrolle una enfermedad, o que un sujeto considerado como casos y controles, otro radio, haya estado expuesto a un factor de exposición. El riesgo relativo y los radios informan riesgo a nivel individual, ¿sí? A nivel individual, es el estudio que yo estoy realizando, ¿sí? Y la reducción del riesgo relativo también se calcula como el riesgo de evento en el grupo control menos el riesgo de evento en el grupo tratamiento o riesgo, ¿sí? Y es una medida de efecto también relativa. Todo esto que estuvimos hablando debe considerarse con cautela dependiendo de la incidencia de los eventos del grupo control. Hay veces que tenemos baja incidencia de eventos, entonces los resultados son muy chicos, y a veces esta proporción puede alterarse, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cómo relacionamos todo esto. ¿Querés cortar un ratito? Sí, sí, porque viene un poquito bueno, más. Ahí Ahora viene. ¿Tienen algo para tomar y para comer? Y después seguimos un rato. Seguimos, faltan 15 minutos. Pero tomamos fuerza. Sí. Igual lo perdí. Así que, ¿por qué lo estoy? No, la batería. Bien, había dicho. De forma idéntica, los ajustes. El marketing. Toma, toda la precaución. ¿Cómo andas con la construcción? Sí. Nada. Sí, siempre al final, ese mes se terminan haciendo 2 o 3 meses.
parte positiva. ¿No? Ya me deja lo mismo. Como todas están haciendo cosas, Sí, nada. llegando tipo de pan, esas cosas sin harinas. Y la verdad que le dije, ¿qué te pasó? Me dice, estoy mucho tiempo. Sí. Para la cabeza también, como es ella. Pero está bueno, que salga un poco de la terapia. Sí. Ahora está en el gimnasio, Poder cocinar lo tuyo y no lo procesado, eso. si está comprando todo natural, Es distinto. en vez de comprar la harina, el hizo con un barterito. En vez de comprar harina de arroz, con arroz, ¿Se volvió arroz? ¡Qué laburo! Yo hubiese buscado por AliExpress algún movimiento automático. el arroz, sale la harina. Sí, está dando vueltas. No, está contenta, se lo ve. Eso es bueno. Sí. Y ahora se podemos meter más con el riego, que se tiene un lindo patio. Sí, ya te lo preparado para el verano. Te crecen en una semana, 15 días claro. Hay que ver si siendo o no. El tema son los perros. No es para echarte mala onda. Depende de los carberos que sean. Y la perla es muy. Ah, claro. Sí, ya he hecho un desastre. El otro no, el otro es raro. El otro es raro. No, por ahí viste, apenas pones la semilla, no tenés que pisar nada, te vas a tener que poner tipo dejarlo de la parte donde está la galería, ¿no? Claro, Dejarlo ahí. habíamos pensado en eso, pero Unos días. igualmente, cuando crezca, si bueno, va a empezar a patear, Sí, sí. nuevo, y Sí, pozo. Sí, no, por ahí cuando agarra ya raíz el pasto, si tenés un buen pastito, más o menos. Ok. Así que bueno, por ahora anda comiendo bien. Come. Ando yo comiendo bien. Ah, no, Yo no. Estás aprovechándose. Cuchillo. Qué bueno. Estás dirigiendo. No, ahí te parece, sí, tal cosa. Siempre con sutileza. Porque ese cuchillo puede tener. Te lo puede pegar así, sin mirarte te lo va a hacer. Va a estar practicando. Y la casa es ahí en Cipolletti. Espero terminar ya dentro de 20 días, porque ahora estoy con lo del gas, esperando que vayan a ver lo del gas. ¿Haciendo fines de música? Yo pensé que iba a estar mudado ya. Son medio volteros, son bastante. A mí no me demoró mucho, pero son volteros por el tema de las instalaciones. Que lo hacen por seguridad, que controlan todo, que esté todo bien conectado, que no haya ninguna boca suelta. Al lado de la parrilla, olvidarte. Igual lo podés tapar, eso, ¿no? Podés hacer todo. Sí, son buenos. Acá tenemos ¿está llamando? No. Ah, no, mesa. Tenemos, viste, los cuadraditos de ventilación de la cocina. Diseñamos mal, en realidad tampoco se dio cuenta el arquitecto. Y el mueble era todo como una C, ¿no? Y quedaba dentro del mueble, de abajo. ¿Qué hacemos? Hablé con el flaco del mueble, encima era mueble con mármol, es decir, con granito arriba. Eran dos cosas, eran ya dos empresas. Entonces hablamos con el granito y del mueble, pusieron solamente una L, lo otro lo dejaron libre, lo dibujamos más o menos para que quede ahí, ¿viste? Y después en la segunda etapa vinieron a hacer toda la otra instalación. ¿Viste? Dieron el ok lo de Camusi, instalamos el mueble y ya después el otro flaco lo único que hace es conectarlo afuera. No, sí, ahí. Pensás que va a ir todo bien, pero siempre va a ir. Nada, siempre pasa algo, sí. Siempre hay problemas, y más cuando haces una casa, un plano nuevo de una casa por ahí compleja, no un cuadrado, un rectángulo. Cuando lo sacás de un molde o de alguno ya hecha, ya está todo revisto. Sí. Yo conozco un flaco que se agarró, viste, el plano y dijo, haceme esto. Y ya está, ahí es difícil que te concluya. No tenemos un año con el plano peleando, escribo. Pese a eso renegamos un poco. Pero tenés lo que querés. No, eso no tiene precio. Sí, lleva un tiempito. Y nosotros tuvimos año y medio
casi 2. Y yo te iba bastante hincho. Más de lo que estaba, iba casi todos los días. A veces digo, ¿para qué viene? Pues para amargar, porque no puede decir, no puede ser una amiga. No, después te angustia, ¿viste? Pero algunas cosas sí las puedes modificar sobre la marcha. Así es. La de cuarto regalo. Sí, he hecho preguntando a los chicos que van a hacer todos los locales de idioma. 5 de química y 2 más. Serán 7. Bueno, entre las 2 mesas, pero queda cómodo. 4, 6. Sí, de último metemos una zapatilla. Allá hay 2, 4. Ah, ya te has armado, listo, no, ya está. Sí, Con la zapatilla. se agarra, ¿no? Pero igual que queda cómodo. Sí, sí. ¿Ves abierto? Yo, digamos lo que te dije, o sea, lo único que puede pasar es que se toque. Y ahí no puedo hacer. No, igual justo hablaba con el facultad de la facultad. Dijeron como que no, porque había un problema que se corta la conexión acá, como que todavía puedes volver a entrar, van a tomar más el tiempo que otra cosa. La vez pasada, hace un año creo, tomaron el examen allá y se cortó. Se cortó. No sé por qué se cortó. Yo me comuniqué a la facu, le di una carta, pedí el examen, lo que había pasado con el trabajos y todo. Y de la facu hablé con alguien del sistema y me dice, mira, lo que usted tiene es un microcorte, siempre, pero eso no te va a cortar. ¿Sabes? Sigue cortando. Si vos refrescás la página, sigue corriendo la pregunta, se vuelve a cargar. Y ellos después me mandan la semana de todo lo que aprendieron ese día y te dicen, pregunta 1, respondiendo a él, a tal hora, tal minuto, tal segundo. 2, y así. Entonces ya, chequé creo que eran 40 preguntas. Chequé los 40 y todos habían respondido. Los chicos decían que no habían aprobado porque se les cortó. Claro, los chicos tenían miedo porque ellos cuando refrescaron veían que algunas sí se habían cargado y no, sí, este todo lo que pueda, apúrense con esto. Pero bueno, después nos dieron esos resultados y los mismos sistemas tienen que cortar largo, cortar como que yo, de la facultad, considero como que ¿qué es un largo rato? ¿Qué es un largo rato? Y me dice, mira, si yo durante 5 minutos veo que yo muevo actividad, para mí se me finaliza. Ellos para que ellos cuando hacen el rastreo. Si entre una pregunta y otra pregunta pasaron más de 5 minutos, que es o que finalizó, o ya finalizó, que no se haga nada, o porque hubo un corte. Y bueno, al menos un corte no te tuve, un minuto. Sí, no. Por eso tampoco hay que preocuparse. Después de eso, como que yo me quedé más tranquilo. Así es. como bien, Bueno, ¿quién te ¿seguimos? más? ¿Seguimos? Sí, yo tengo un programa, un completo. Muchas cosas que pueden ir procesando, si no. Tengo un programa, un correo, data science, pero a mí lo que me interesaba era cómo lo explicaban las cosas. ¿Viste? A nosotros, muy matemáticos, enseñan la fórmula, pero de ahí, del dicho al hecho, está bueno que vayan dando estos ejemplitos porque se van entendiendo bastante bien. Hay que ver a los chicos cómo lo al final, decidiste cómo vas a hacer el ejemplo y explicar el programa. No, todavía no, tengo que ver. Sí, bastante complicado. Porque explicar todo un programa, cómo funciona, es medio difícil. Capaz que un buen ejemplo, los conceptos básicos que son los que más se aplican, pero no sé cómo va a hacer. Está complicado. Encima son grandes los programas de estadística. Sí, no, tiene todo. Vamos,
Bueno, vamos a hablar del último tema ya, lo que es el tamizaje diagnóstico. Esto lo que hace referencia es a la aplicación de pruebas, una aplicación de pruebas de población aparentemente sana con el propósito de clasificarlas en relación a la probabilidad o que tiene el sujeto de padecer o no una determinada enfermedad. Entonces hablamos de tamizaje o screening y diagnóstico de enfermedades, ¿sí? No es lo que ustedes están, o sea, no es que vamos a hablar sobre el diagnóstico, sino qué prueba utilizamos y qué relación tiene esto para concluir con el diagnóstico, ¿sí? Entonces, las pruebas de tamizaje o de diagnóstico, de screening y diagnóstico evalúan a través de criterios de validez. Y para eso incorporamos el término de sensibilidad y especificidad, que seguramente lo habrán escuchado. Entonces, lo que desea estas pruebas es que discrimine lo más perfectamente posible personas con lesiones preclínicas o enfermedad precoz como prueba positiva o sin lesiones o sin enfermedad o una prueba negativa. O sea, yo aplico una prueba de screening o diagnóstico y lo que yo quiero definir si el paciente está enfermo o está sano, ¿sí? Básicamente. Entonces, para eso necesitamos evaluarlo a través de criterios de validez, si eso es válido o no. Entonces hablamos de especificidad y sensibilidad. Y ahora vamos a ver los conceptos. Siempre que hablamos de sensibilidad de una prueba de tamizaje diagnóstico es la proporción de sujetos con la prueba positiva obtenidos de una muestra al cual todos los sujetos son enfermos. O sea, sería entonces la sensibilidad, el número de sujetos o personas o casos con el test positivo, por ejemplo, no sé, si yo aplico un test para diagnosticar HIV, si es positivo o negativo, ¿sí? Sobre el total de los sujetos enfermos. Esto habla siempre de la población enferma o sana, pero siempre comparado con un estudio gold standard, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero siempre que hablamos de sensibilidad, recuerden que hablamos de pacientes con test positivo en sujetos enfermos, ¿sí? Especificidad, pacientes enfermos, prueba positiva. Sensibilidad. Y especificidad de una prueba en sujetos con una prueba negativa pertenecientes a una muestra donde los sujetos son sanos. En realidad serían los pacientes con un test negativo, o sea, los sanos que verdaderamente con el test yo los detecto y están sanos, ¿sí? Entonces, sensibilidad, por ejemplo, si tenemos 100 pacientes enfermos con un X diagnóstico que ya está validado y se ve estándar, por ejemplo, la biopsia de algo que definimos que están enfermos. Entonces yo tengo 100 pacientes, ¿no? Y por ejemplo, con hernia de disco cervical y solo 30 me dan positivo. Hablando de sensibilidad, ¿qué quiere decir esto? Que la sensibilidad de la prueba es del 30%, ¿no? Yo tengo 100 pacientes enfermos y le aplico una prueba y esa prueba me da positivo solo en 30. ¿Qué quiere decir? Que 30 está enfermo, la sensibilidad de 30, y el resto me da negativo. ¿Qué pasó? Ahora lo vamos a ver. Entonces, habla de falsos negativos. O sea, si el paciente verdaderamente está enfermo y yo le hago una prueba y solamente me da el 30% positivo que dice está enfermo, el 70% me está dando un falso negativo, me está diciendo que no está enfermo cuando verdaderamente lo está. ¿Se entiende? Sí. Algo parecido con la especificidad, ¿sí? Acuérdense, sensibilidad, enfermedad, especificidad, paciente sano, ¿sí? Entonces, si tenemos 100 sujetos sanos, 100 pacientes sanos y solo 40 dan negativo el test, ¿qué quiere decir? Que tiene una especificidad del 40% y el 60% de los sujetos que son positivos, que van a ser falsos positivos, si están sanos y la prueba me dice que están enfermos, ¿cómo puede ser? Son falsos positivos, ¿está bien? Entonces, concepto de sensibilidad y especificidad, lo vamos a usar durante todo esto. Entonces, una población se considera enferma o sana cuando resulta aplicar pruebas consideradas como método de referencia o gold estándar, lo que dijimos. O están sanos o están enfermos con una prueba gold estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo los comparo? Por ejemplo, una biopsia de colon, bien, paciente con resultado de la prueba positivo o negativo. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, lo que yo estoy estudiando, si la prueba que yo utilizo me da que el paciente está enfermo o está sano, ¿sí? Entonces, y esta es la tablita, ahora vamos a ver cómo sacamos, ¿sí? Entonces, la biopsia con la prueba no es perfecta, entonces nos clasifica a los sujetos sanos como enfermos, los falsos positivos, lo que dijimos, y algunos enfermos pueden ser sanos o falsos negativos, lo que charlamos.
entonces tenemos 4 opciones, ¿sí? Cuando usamos un test tenemos 4 opciones. La sensibilidad, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo el paciente se enferma, ¿no? Y el resultado es positivo, o sea, tiene la enfermedad y la prueba es positiva, son los verdaderos positivos, ¿sí? El tipo está enfermo, yo le hago una prueba y me da que está enfermo, ¿está bien? Entonces, y si da negativo, tiene la enfermedad y la prueba es negativa, perdón, son falsos negativos. El paciente está enfermo, yo le aplico una prueba, pero me da negativa. Hay algo que no está bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Siempre hablando de enfermedad, hablamos de sensibilidad. Hablamos de paciente sano, hablamos de especificidad. Entonces, los pacientes no tienen la enfermedad y la prueba es positiva, falsos positivos, prueba positiva, falsos positivos, porque en realidad me da que está enfermo, pero en realidad están sanos los pacientes, ya desde el vamos están sanos, entonces si me da positivo, no está bien la prueba. Y no tienen enfermedad y la prueba es negativa, son los verdaderos negativos, ¿sí? Entonces tenemos esas 4 opciones jugando con lo que es sensibilidad y especificidad. Veamos este cuadro, lo vamos a usar para varios ejemplos, ¿sí? Ahora lo vemos. Y ahí también es extrapolable al error alfa y el error beta. Claro, sí. Bien, sigamos. Bien, sensibilidad. Entonces, partimos de esta pregunta. ¿Cuántos falsos negativos produjo la prueba en el ejemplo anterior? Vamos a revisar. ¿Cuántos falsos negativos? Entonces, si sobre la población de 100 enfermos, hablamos de sensibilidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La prueba clasificó a 35 pacientes como negativos, siendo estos verdaderos enfermos, la tasa de falso negativo de 35%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la C1 menos la sensibilidad de los pacientes enfermos, nos da los falsos negativos. ¿Cómo es esto? Yo tengo pacientes, los pacientes enfermos con prueba positiva son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Estos serían los falsos negativos, 35, ¿no? Entonces, ¿cómo saco la sensibilidad? 65 dividido 100, 65%. ¿Está bien? Ahí estamos hablando de paciente enfermo, ¿bien? ¿Y cómo calculo la especificidad? Serían los verdaderos sanos, ¿no? Los verdaderos negativos, 780 dividido el total, o sea que serían los verdaderos negativos más los falsos positivos. En total, la sumatoria de estos dos, que está acá, ¿sí? Esto lo que hizo, solamente acá lo que hizo el total es sumar. ¿Bien? Entonces, la especificidad va a ser 780 dividido 900, que me da 86.6%, ¿sí? Este es el total de la muestra, ¿no? Acá hay otras cositas que lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, 1 menos especificidad me da los falsos positivos. Si yo tengo 86.6, 1 menos 86.6, 1 menos 0.86 en realidad me da 0.13. Los falsos positivos son 13.3%. Siempre los falsos negativos corresponden, o sea, yo hago el 100% y lo que me resta son los falsos negativos cuando hablamos de sensibilidad y son falsos positivos cuando hablamos de especificidad. ¿Sí? Bien, entonces, siempre recuerden esto, que si la prueba es diagnóstica, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que tenga más especificidad. ¿Por qué? Que sensibilidad. Porque lo que queremos es descartar con la mayor seguridad posible de enfermedad. Si yo hablo de diagnóstico, quiero detectar los pacientes que están verdaderamente enfermos. Entonces, ¿qué le pido? Que sea más sensible. ¿Está bien? Perdón, más específico, más específico. ¿Está bien? ¿Se entiende? En cambio, en los que son las pruebas de tamizaje, lo que hablo de mayor, o que lo que yo quiero es que tenga mayor sensibilidad. ¿Por qué? Para detectar pacientes verdaderamente sanos, ¿sí? ¿Está bien? Esto es... Que serían los estudios de screening. Claro, tal cual, sí, el tamizaje o ese screening. Bien. Entonces, hasta ahora analizamos las pruebas de tamizaje o de diagnóstico que solo tienen dos resultados, positivos o negativos. ¿Qué quiere decir? Que son variables cualitativas, cualidades, o está enfermo o está sano. Ahora se complica un poquito más, porque también es muy frecuente que se realice el tamizaje de enfermedades que miden a través de variables cuantitativas, números, por ejemplo. Peso. El peso, índice de masa corporal, más de tanto es obeso, más de tanto es sobrepeso, bajo peso, peso normal.
Entonces, ¿qué variables incluyen? Las variables continuas o variables numéricas. Y ahí se empieza ya a complicar un poquito más. O por ejemplo, obesidad, filtrado glomerular, lo que dijimos, insuficiencia renal. Entonces, todos estos casos, ¿qué hacemos? No podemos discriminar si está enfermo o está sano. Lo que hacemos es determinar un punto de corte mediante el cual diríamos que el sujeto es obeso o no, o tiene insuficiencia renal o no. O sea, es un número que corta y te dice que el paciente está enfermo o está sano. Es diabético, más de, no sé, 126 o 125, más de tal valor de glucemia, es diabético o tal valor es normal, ¿sí? Es un número lo que me determina si el paciente es obeso, enfermo, está enfermo o no, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien, por ejemplo. Claro, es así. Entonces, por ejemplo, este ejemplo está bueno. Una población, por ejemplo, de 20 pacientes hipotiroideos. Sabemos que el diagnóstico de hipotiroideo, ¿cómo es? Los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen baja la T4, ¿no? Y la TSH alta, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Y 20 pacientes no hipotiroideos. Se le realiza una determinación de TSH como prueba diagnóstica para el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es el valor de corte que yo establezco. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo bajo el valor de corte, ¿qué quiere decir? Que yo detecto una TSH cada vez más bajo. ¿Qué quiere decir? ¿Voy a tener más sensibilidad o más especificidad? ¿Qué les parece? Sensibilidad, hablamos de paciente enfermo. Si yo bajo el valor de corte, Más sensibilidad. Bien, perfecto. Entonces voy a tener más sensibilidad. Bien, a expensa, ¿por qué? Porque yo bajé el valor de corte. Acuérdense que son números. Si yo digo que la TSH tiene que estar alta, si cuanto más bajo la vara, más enfermo voy a tener. ¿Se entiende? Al revés de lo que va a ser la especificidad, voy a tener menos. ¿Se entiende? Bien, es al revés. Y esto, por ejemplo, si yo tengo un valor de corte alto, ¿qué quiere decir? Que la sensibilidad va a ser menor, 8, porque voy a detectar menos. Cuanto más alto, menos paciente hipotiroideo voy a detectar. Entonces va a ser más los que van a dar resultado normal. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo esto. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, en el caso primero, la sensibilidad es del 90%. Yo bajé el valor de TSH, entonces detecto cada vez más enfermos. ¿Sí? ¿Está bien? Y la especificidad es baja. ¿Por qué? Porque el valor de corte está más bajo. ¿Se entiende? Al revés del ejemplo anterior. Si el punto de corte de la sensibilidad, por ejemplo en este caso, es de 40%, 8 detecto enfermos, sobre el total de 20 me da 40%. Y la especificidad 85, 17 de 20. Entonces tengo una sensibilidad baja para detectar enfermos porque el punto de corte de la TSH, yendo a este ejemplo, ¿no? Es alta, y la especificidad muy alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el punto de corte influencia claramente sobre la sensibilidad y la especificidad de la prueba diagnóstica de transaje. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el punto de corte? Viene lo que es el concepto de la curva ROC. ¿Qué es la curva ROC? ¿Habrán escuchado? Perdón, porque tienen que usar la auditoría. ¿Ya? ¿Te escucho? Y 10 minutitos. ¿Sí? Sí, 10 minutos. Está bien. Bueno, vamos rápido. Entonces, curva ROC. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué hace esto? Lo que hace es seleccionar teniendo en cuenta el mejor valor de sensibilidad y especificidad para una prueba diagnóstica. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Para eso se usa pues, el mejor punto de corte donde me dé la mejor sensibilidad y la mejor especificidad. ¿O ustedes cómo creen que el valor de glucemia más o menos es un punto de corte? Si hizo esto, ¿cuál es la mejor sensibilidad y especificidad del valor de corte? O cuando yo digo un paciente es hipotenso, todo lo que sea, o el valor de hipotiroidismo, todo lo que sea el número, el valor de hematocrito, se sabe que de más de tanto hematocrito o menos, se dice que está anémico, o los glóbulos blancos, todo lleva un punto de corte y un intervalo de confianza, y eso está lo que es la mejor sensibilidad. Por ejemplo, si yo tengo leucocitosis, yo sé que más de tanto me es la mejor sensibilidad o especificidad para detectar una prueba diagnóstica, como por ejemplo para, no sé, una infección o la TSH o todos los números, ¿sí? Entonces, lo que busca la curva es el punto de corte que influye a la mayoría de sujetos, tanto sanos como enfermos, correctamente clasificados. Por ejemplo, valor TSH. En el ejemplo anterior,
el valor 4, que todos sabemos de la TSH, es el que tiene mejor sensibilidad, 62% para detectar los verdaderamente enfermos, en este caso hipotiroideos, y mejor especificidad o paciente sano, 91%. ¿Sí? Los falsos positivos, ya sabemos que es la diferencia, 38%, y los falsos negativos, 9%. ¿Sí? Falso positivo, falso negativo, sensibilidad, especificidad. ¿Bien? Entonces, siempre recordemos que este valor no es absoluto y la sensibilidad y la especificidad siempre tienen que correlacionar con el intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Donde el punto de corte de TSH podría variar entre 51%, la sensibilidad 51-71 y la especificidad varía, siempre el punto de corte. Repetimos el estudio, una glucemia, siempre la glucemia que yo voy a tomar como punto de corte, si le tomo la glucemia hoy y mañana los resultados no son iguales, pero si me mantengo dentro del intervalo de confianza y los resultados son normales, ¿qué voy a decir? Que no tiene diabetes, entonces es normal, ¿sí? Bien. Entonces, hablamos de validez y ahora vamos a hablar de criterios de confiabilidad. ¿Cómo sabemos si esto que yo estoy aplicando es confiable? Entonces empezamos lo que es el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de una prueba de screening, tamizaje o diagnóstico, ¿sí? Entonces, la credibilidad del resultado de la prueba se valora a través de lo que se denomina valor predictivo positivo y negativo del resultado que yo obtuve de la prueba, ¿sí? Por ejemplo, yendo al caso que vimos de los pacientes de biopsia de colon, entonces, ¿cuántos de los resultados positivos corresponden a sujetos realmente enfermos? ¿Sí? Entonces, el porcentaje de los resultados positivos en la población es 65 sobre 185 en total. Entonces, de todos los que me dieron positivo la prueba, yo busco los verdaderos positivos, los que realmente están enfermos, que son 65, estos sanos no están enfermos, entonces el total es 65 y 85%, me da un 35% de valor predictivo positivo, ¿sí? ¿Qué es esto? Es A, los verdaderos enfermos, sobre la sumatoria de los enfermos y los que están sanos, pero que la prueba le dio positivo, ¿sí? Entonces el porcentaje de resultados positivos que corresponden realmente a sujetos enfermos, valor predictivo positivo, verdaderos enfermos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es entonces el porcentaje de resultados negativos que corresponden a la población de sanos? Es algo parecido, biopsia de colon, sensibilidad, enfermos, sanos. Vamos a trabajar sobre esta columna. Entonces, el porcentaje de 780, los verdaderos, o sea, habla de que son los verdaderamente sanos, o sea, el paciente está sano, la prueba medio negativo está sano, 780 sobre el total. 818, 95.7% es el valor predictivo negativo, ¿sí? Es el porcentaje de los resultados negativos que corresponden realmente a los sujetos sanos. Entonces, la pregunta que viene acá para embarcar un poco más, es la pregunta, es ¿por qué si la prueba tiene una sensibilidad de 65%, ¿no? Estamos hablando de 65% de sensibilidad de verdaderos enfermos y una especificidad de 85%, que son relativamente buenos. El valor predictivo positivo está en bajo, 35. ¿Por qué baja incidencia o baja prevalencia? Baja prevalencia, muy bien. Entonces, si observamos entonces la población que vimos, la prevalencia de enfermedad muy baja. Tenemos verdaderos enfermos 100 de 1000, 10%, la prevalencia baja. Entonces tiene un valor predictivo positivo bajo, porque en realidad la prevalencia es baja. ¿Se entiende? Si yo tuviera una prevalencia más alta, el valor predictivo sería más alto. O sea, no hay una relación directa, pero si la prevalencia es baja, el valor predictivo es bajo. ¿Bien? Bien, en resumen, las pruebas de tamizaje diagnóstico son válidas, que sean válidas su sensibilidad y especificidad deben ser máximas, bien, para detectar la mayor cantidad de enfermos sanos, lo que depende del punto de corte seleccionado como criterio de positividad, curva ROC. Entonces, también sus resultados deben ser confiables y dependerá de la prevalencia de la enfermedad, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, los estudios diagnósticos, para que el resultado sea confiable, hay que buscar en primer término poblaciones con alta prevalencia de enfermedad y usar pruebas con una muy buena especificidad enfermo para detectar con confianza los sujetos enfermos y no enfermos, ¿sí? Y ya terminamos. Después tenemos los criterios de repetibilidad. Hablamos de validez, hablamos de cómo los comprobamos, o la confiabilidad, y hablamos de repetibilidad. Entonces, ¿podemos obtener el mismo resultado si repetimos la prueba? Entonces depende de la variabilidad entre sujetos, glucemia en ayuno. Como le dije, si le tomo la glucemia a él, hoy le da 101, si le tomo mañana le da 90, si le tomo el día siguiente le da 100.
Entonces, esa variabilidad se llama variabilidad entre sujetos. Y hay una variabilidad interobservador, como son pruebas diagnósticas, por ejemplo, el diagnóstico por imagen. Él puede observar que hay una masa tubular en el colon que mide tanto, el otro la observa, es la variabilidad interobservador. Entonces se evalúa mediante la prueba diagnosticada capa o prueba de concordancia. O sea, cómo podemos evaluar esta variabilidad o relatividad a través de esta prueba, ¿sí? Que lo que hace es tomar el porcentaje de concordancia observado menos el porcentaje de concordancia esperada por azar sobre el 100% menos el porcentaje de los esperados por azar. Nada, no se preocupen, pero nada, sepa que existe eso para ver si está. Entonces, una vez que evaluamos los criterios de validez, sensibilidad, especificidad, curva ROC, confiabilidad,